Buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentre, que nos vea. Estamos nuevamente presentes ante ustedes por medio de esta plataforma. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La Biblia. En eso lo he dicho y lo repito, ahí en esto está fundamentada nuestra fe en la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Los pensamientos de Dios. Lo que Dios mandó decir a la humanidad, a que se tomara en cuenta. Enseñamos, practicamos, aprendemos de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No qué digo yo o qué dice alguien más. ¿Qué es lo que la Biblia nos recomienda por medio de la palabra de Dios? Por medio de su Espíritu Santo, toda escritura es inspirada divinamente, dice según Timoteo 3:16, útil para enseñar, para redarguir, pero toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, nos sirve para aprender, para entender lo que la Biblia dice, no que la gente dice, no qué dice la Biblia, no qué digo yo o cómo lo presente yo, sino qué dice la Biblia. Esta mañana, ¿es domingo qué? 9. ¿9 de qué? Octubre. De octubre. 9 de octubre, son las 11 de la mañana ahorita con 13 minutos, donde quiera que se encuentre, a la hora que nos vea, a la hora que sintonice usted en la mañana, en la madrugada, a la hora que sea. Señor lo bendiga y pues agradeciendo de antemano la disposición de querer aprender algo más. ¿Qué estamos estudiando los domingos? En las mañanas estamos estudiando el libro de Efesios. Vamos en el capítulo 3. Vamos a ver esta mañana la porción de la palabra del 1 al 7. ¿Verdad? ¿De qué títulos tiene la palabra de Dios? Bien, en la Reina Valera, ¿qué título tiene? En Cristo tenemos seguridad. En Cristo tenemos seguridad. En la versión Las Américas, el título que tiene es, déjenme ver, porque se me movió con el aire. Es el ministerio de Pablo a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Gentil quiere decir países de otras gentes, de otros países que no correspondían al pueblo de Israel. Por eso a los gentiles. ¿Qué vamos a ver esta mañana? Precisamente en Cristo tenemos seguridad o, como guste usted, el ministerio de Pablo a los gentiles o ministrando a los gentiles, a las naciones, como usted guste verlo, entenderlo, es palabra de Dios. Le voy a pedir a ver si que me lean Reina Valera como cada domingo, como cada miércoles, la porción de la palabra del 1, capítulo 3, versículo del 1 al 7, como nos lo presenta la versión antigua Reina Valera. Adelante. Dice la palabra de Dios: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para vosotros, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, en el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. Según la operación, ¿de qué? De su espíritu, según ahí dice según la de qué, el último versículo, 7, última parte. Operación de su potencia, lo dice Colosenses 1, 23 y 25. Okay. Esta mañana vamos a pedirle a ver si que nos ponga en manos del Señor y continuamos con la predicación, la enseñanza. Adelante. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el amanecer y el descanso de la noche, Señor. Padre, en este día te ponemos ante ti esta predicación, Señor, esta enseñanza, tu guía, el que está predicando y enseñando, igualmente a cada pastor, maestro, evangelista, misionero que anda alrededor del mundo enseñando tu palabra, Señor. Padre, también prepara los corazones de cada oyente, Padre.
y el entendimiento, Señor. Ayúdanos a aplicarlo en nuestra vida diaria, Señor, y pues Padre, que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Padre, también ponemos ante ti las peticiones de cada persona, Señor, las necesidades, angustias, dolores, necesidades, planes, deseos, Señor, todo lo ponemos en tus manos, Señor, enfermedades. Tú sé el que obra en la vida de cada uno, Señor, y pues que todo sea hecho voluntad tuya, Señor. Padre, también te pedimos por los líderes del mundo, Señor, los líderes de cada país, estado, ciudad, iglesia, casa, Señor, te pedimos por todos los líderes, Padre, que tú seas el que los guíes, Señor. Padre, te ponemos todo en tus manos, Señor, y nuevamente, pues gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En nombre de Cristo te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar entonces después de haber leído y orado por la palabra de Dios, como nos la presenta la versión Las Américas, Biblia de estudio, diferente versión, pero no diferente palabra, diferente forma de presentarlo, pero con el mismo significado. Dice la palabra del Señor así en Biblia de las Américas. Esta Biblia se acerca un poco más al griego, en que está escrito que la palabra de Dios. Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, el 3, que por revelación me fue dada a conocer el misterio tal como antes os escribí brevemente. Vemos entonces que habla de un misterio. Vamos a continuar y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios hasta el versículo 7. En vista de lo cual leyendo podáis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles, profetas por el Espíritu. El 6. A saber, esta es la revelación del misterio que antes no era revelado, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de las promesas de Cristo Jesús mediante el Evangelio. El 7, y Pablo hace una afirmación tremenda, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Bien. Es una bendición poder gozarnos con la palabra de Dios y ver y aprender que el hecho de que gocemos una Biblia, un libro espiritual que nos deje ver no nada más el sacrificio de Cristo, sino cada siervo, especialmente Pablo, que fue el que escribió las bases fundamentales del cristianismo, las epístolas de Pablo. A él se le fue dado ese privilegio, pero no se le fue dado nada más así. Tuvo que pagar el precio, y vaya que pagó el precio, ¿verdad? Entonces vemos que dice el versículo 3, por esta causa, perdón, yo Pablo, fíjese bien lo que dice, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Usted y yo somos gentiles, y cualquier persona que no sea nacido del pueblo de Israel, somos gentiles, o sea, otras naciones, otras gentes, somos gentiles, ¿verdad? Cuando el Señor al Padre le plació enviar a su Hijo, entonces nos da la oportunidad, ¿por medio de quién? De su Hijo. ¿Y su Hijo a quién usó para enviar a predicar? A Pablo el apóstol. ¿Quién era Pablo el apóstol? Saulo de Tarso. ¿Qué era lo que se dedicaba a hacer Saulo de Tarso? Se dice que era un joven rico, que tenía muy buena posición y muy buena preparación. El Señor lo escogió para que él llevara a los pueblos y escribiera todo lo que él le daba a escribir. Y si por esa causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, no que Jesús lo tenga prisionero, está prisionero por causa del nombre de Cristo. Estaba prisionero por vosotros los gentiles, por haber predicado el nombre de nuestro Señor Jesucristo a los gentiles. ¿Y qué les decía a los gentiles? Algo que a los judíos, a los fariseos,
a los escribas y a muchos otros no les parecía que los gentiles iban a ser que herederos. Vamos a continuar, dice el 1, por vosotros los gentiles, que dice, allí vemos un ejemplo que nos da en Hechos 23:18. Parece que no dice mucho, pero ahorita les voy a explicar un poco de esto adelante, si lo tienes. Hechos 23:18, dice la palabra de Dios, él entonces tomándole le llevó a él tribuno y dijo, el preso Pablo, llamándome, me rogó que trajese a ti a este mancebo que tiene algo que hablarte. Vemos que Pablo está preso y va un joven. Si nosotros leemos toda la porción del 23, nos damos cuenta de qué se trata. En el versículo 16 nos dice que era el sobrino. Si lo lees, Betty, por favor. Dice la palabra de Dios, entonces un hijo de la hermana de Pablo, oyendo las acechanzas, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Amén. Era un sobrino de Pablo, hijo de la hermana de Pablo, que fue porque él escuchó que se estaban, ¿cómo se dice? Estaban uniendo más de 40 judíos para matarle. Si nosotros leemos toda la porción del 23, nos damos cuenta, toda la sección de los capítulos 23, nos damos cuenta de que era una acechanza para matar a Pablo. El sobrino de Pablo escuchó y fue y avisó a Pablo, y Pablo lo mandó, le habló al soldado y le dice, llévalo al tribuno o al que lo tenía ahí detenido y avísale que me quieren matar. Es un complot para asesinar a Pablo. Le costó a Pablo, claro, las acechanzas, y ese mancebo que tenía algo que hablarle al tribuno era precisamente avisar que querían acabar con la vida de Pablo. ¿Cuántos eran? 40 o más judíos que se pusieron de acuerdo con el séquito que dominaba ahí para juzgar a Pablo, para que lo sacaran de donde estaba y poderlo asesinar. Estuvo en peligro de muerte. Por eso dice en Efesios 4:1. Dice la palabra de Dios, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Gracias, amiga. Yo pues preso en el Señor, no que el Señor me tiene preso, sino por predicar el nombre del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. ¿A quién está diciendo eso? A los gentiles, a los judíos, a todos aquellos que quisieran oír la palabra de Dios. ¿Le costó a Pablo? Claro que sí le costó. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? El por qué hace esa exhortación Pablo a todo aquel que ha creído. Porque han sido seleccionados. Y en esto quisiera que pusieran mucha atención. 1 de Pedro 2:9 dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gracias, amiga. Real sacerdocio. Nuestro Señor Jesucristo tomó el sacerdocio según Hebreos 7:17. ¿Qué dice Hebreos 7:17? Ahorita les voy a hacer una aclaración en este punto, porque es necesario que entendamos que se tuvo que pagar un precio muy alto por todo esto. Adelante. Hebreos 7:17. 7:17. Sí, 7:17. Dice la palabra de Dios, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Gracias, amigo. Sacerdote del Altísimo, rey de Salem, que ¿quién fue? Abraham fue a rescatar ¿a quién? ¿A Lot? Sí, no. A Lot, él tuvo que darle los diezmos y le querían dar, ¿y qué salió? A bendecir ¿a quién? A Abraham. ¿Quién? Melquisedec, sacerdote del Altísimo. Es según el orden de sacerdocio de Melquisedec. Cuando nosotros se nos dice que somos sacerdotes, ¿de qué tipo de sacerdotes? Si heredamos lo que es de Cristo, del orden de Melquisedec. Por eso es que debemos tomar muy en serio la palabra de Dios y darnos cuenta
que cuando Pablo nos exhorta, porque a él le costó mucho, le costó a Pablo. ¿Qué dice en Colosenses 1:10? Vuelve a exhortarnos de la misma manera. Dice la palabra de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Ya soy cristiano, ya la hice. No, estás comenzando, no es el fin, es el principio de un reto, de una promesa, de una bendición que Dios te ha prometido y me ha prometido y de todo aquel que me cree. Porque a Pablo le costó. Que vamos a Hechos 9:16. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo después de que la conversión de Pablo, que lo tumbó del caballo en el camino a Damasco? Ahí en Hechos está toda esa historia hermosa que podemos darnos cuenta. ¿Qué dice allí? Hechos 9:16 dice la palabra de Dios, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Gracias, porque yo le, ¿qué? Porque le es menester, ¿cómo lo presenta? Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Amén. Cada vez, gracias mío, que nosotros aceptamos a Cristo o cada persona que acepta a Cristo muchas veces piensa, no, es que el ser cristiano es para que me vaya bien. Obviamente que sí, espiritualmente. Físicamente nos seguimos enfermando, seguimos pagando el precio, porque hay que pagar un precio por seguir al Señor. ¿Y cuál es ese precio? ¿Qué dice Lucas 9:23? Y nada más la primera parte del versículo nos dice todo. La primera frase, ¿qué dice? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. Y le decía a todos, y nos dice a todos, gracias a mí, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Cuál es el propósito de que nosotros entendamos, conozcamos lo que Dios nos pide por medio de su Hijo? Que le sirvamos, pero ¿sabes qué? Va a costar. Me va a costar quitar mi voluntad y dejar que el Señor haga la tuya en mi vida. Me quito de todo lo que hacía porque no le es agradable a Dios y voy adelante. Así como le costó a Pablo, porque el mismo Señor le dijo, para que vea que lo que va a padecer por servirme. ¿Cuánto batalló Pablo? ¿Cuánto sufrió Pablo? Apedreado, azotado, en peligro de todos tipos, necesidades, enfermedades. ¿Le costó? Sí, sí le costó. El servir a Dios no es para gente que no tiene valor, por no decirlo de otra manera. Es para personas que aceptan y dicen, yo sigo al Señor, pase lo que pase. Porque el Señor subió a la cruz y pagó por mis pecados. Es menester y digno de que yo le reconozca ese gran sacrificio y ese gran amor que ha tenido para mí. ¿Qué es lo que me pide? Que me niegue a mí mismo, que me haga a un lado mi voluntad y deje que él haga la suya. ¿Me vuelve esclavo? No, me vuelve libre, a manera de que reciba recompensas en el reino celestial. Porque muchas de las veces pensamos que el ser cristiano ya vamos a dejar de sufrir. No, es prueba tras prueba. ¿Por qué? Porque Dios pesa los corazones de los creyentes. ¿Qué dice ahí en Hechos 14:22? Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. No que vamos a, gracias amiga, no que vamos a pasar la vida llorando, pero no queramos que Dios nos dé puro gozo y alegría y sufrimiento y dale, dale, dale. No, hay una labor que como hijos de Dios, como cristianos, debemos de desarrollar. En muchas iglesias se canta un himno que dice, trabajar, trabajar, y el deber del cristiano, cumplido será. Pero nomás se canta, nomás se dice, pero no se hace. Tenemos muy buena doctrina, tenemos muy buena enseñanza, pero la aplicación es la que queda muchas de las veces de lado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Aplicarnos más en aprender, aplicar a nuestra vida, hacerlo, vivir como nos pide el Señor que vivamos. Por eso vemos ahí en 1 Tesalonicenses 4:1.
Fíjese que no es una orden, es una exhortación, un ruego. Adelante. Dice la palabra de Dios, resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Amén. Gracias, amigo. Agradar a Dios. Así vayas creciendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos. Ahí en Santiago 4:17 dice otra parte, que esos dos versículos con el que leímos ahorita de Lucas me gusta mucho porque nos dice una realidad, nos dice una verdad. Toda la palabra de Dios pero nos deja claro algo muy importante. ¿Qué dice? Santiago 4:17. Dice la palabra de Dios, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Someteos pues a Dios. Santiago 4:7 dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Resistir al diablo y de vosotros. Déjenme hacer una aclaración. Muchas veces yo no oigo bien. Tengo que preguntarle a mi hija, o no me oyó correcto o yo lo dije mal. Entonces cuando yo le digo a ella, no, es que no es el versículo. No que ella se equivoque, a veces yo me equivoco al decirlo, a veces no oigo bien, a veces cometo errores, vaya. Pido una disculpa por eso. Ese versículo nos dice otra cosa muy importante, aparte de negarnos a nosotros mismos, como dice Lucas 9:23. Someteos pues a Dios. Someternos a Dios es voluntario, es disposición, es algo que nace en nuestro ser, el querer que el Dios controle nuestras vidas. Porque ¿dónde vamos a estar mejor que si no es a la sombra del Altísimo? Nos sometemos a Dios, al Señor tu voluntad, no mis planes, sino los tuyos. Porque mis planes fallan, están erróneos, pero el tuyo nunca no es fallido. Tu plan es perfecto. Por eso nos pide y nos suele a decir por medio de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, someteos pues a Dios. Y la palabra de Dios nos sigue diciendo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será adherido. ¿Qué es lo que debemos hacer? Poner atención, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Juan 8:32, ¿qué nos dice? Y vaya que no sé por qué apunté Juan 8:32, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Amén. Conociendo la palabra de Dios, gracias. Por eso dice Pablo, resta pues, hermanos, que os roguemos, que exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo, como espiritualmente nos tomamos del Espíritu Santo y nos guía a toda verdad. Y nos enseña la verdad, la libertad de Dios para cada creyente. Por eso es que, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque no nos exige, nos exhorta, nos aconseja, ¿cómo se dice? Nos propone. Si queremos obedecerla, es decisión de cada quien. ¿Qué dice primero de los Tesalonicenses 2:12? Dice la palabra de Dios, y os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y que os llamó a su reino y a gloria. Y recordamos que dice primero de Pedro 2:9, porque ¿qué? ¿Somos qué? Linaje escogido, nación santa. ¿Qué más nos dice? Pueblo adquirido, sacerdocio santo, algo así. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros nos disponemos a obedecer a Dios, Dios nos declara, como a Pablo, las cosas verdaderas que Él quiere para nosotros y nos da la fuerza y suple nuestras necesidades y nos fortalecemos en Él, en Cristo Jesús, porque dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios, Dios mismo, por no hablar. La fortaleza no es mía, mi disposición es voluntaria, sí. Pero ¿quién puso en mi corazón eso? Dios. Cuando Dios nos habla debemos poner oído. Como decía Samuel,
Heme aquí, Señor. Aquí estoy. Estoy presente. ¿Qué quieres que haga? Como dijo Pablo después que lo tumbó el Señor del caballo. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? Así debemos estar nosotros. Es que cuando la palabra de Dios nos enseña algo, no hay error, no hay falla. Que dice según los Tesalonicenses 2, pues no, ya leímos eso, ¿verdad? Y os protestamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su... Sí, según los Tesalonicenses 2 al 3, perdón, del capítulo 2, según los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 8. Dice la palabra de Dios, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide, y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. El tiempo está cerca de exhortación de Pablo o de la palabra de Dios, del Espíritu Santo hacia el creyente. Estemos atentos, vayamos creciendo, vayamos conociendo más de Dios, qué es lo que Dios quiere. ¿Me leíste según la de Tesalonicenses 2, 3 y 4 al 8? Ok. ¿Qué dice el versículo 2? Cambiando ya de versículo. Dice la palabra de Dios, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para vosotros. Ok. Si es que habéis oído, ¿sí? ¿Ese es? Si es que habéis oído. La dispensación, la mayordomía o el deber de la gracia, ¿verdad? La administración o mayordomía de la gracia a Pablo que le fue encomendada como ministro de Dios en un solo cuerpo. O sea, hace de los judíos y de los gentiles. Es el ministerio de Pablo, predicarla tanto a judío como a gentil, para hacer de los dos pueblos un solo pueblo, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios nos muestra de qué manera ha obrado. Y dice, si habéis oído de la dispensación de la gracia, dice Romanos 1:5, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:25, de la cual soy hecho ministro según ahí en Colosenses 1:25. Dice la palabra de Dios, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Dios. Amén, para que cumpla la palabra de Dios. En estos tiempos estamos tan cerca, vamos entrando, estamos en una posición de inicio de dolores. Debemos prestar atención para que nadie nos engañe. Muchos dicen una cosa, otros por agarrar fama, por tener un prestigio, por vender videos o por lo que usted quiera, que dice la palabra de Dios. ¿Eh? Poco a poco vemos que la venida del Señor está cerca y que ciertamente nos da ahí en Tesalonicenses una información acerca de la venida de este personaje. Entonces, ¿qué dice Timoteo? Primera de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios, que es por fe, así te
te encargo ahora. Así te encargo ahora. ¿A quién le decía Pablo? A Timoteo. ¿Pero quién se lo dijo a Pablo? El mismo Dios. Hay muchos que dicen, no, es que tienes que hacer esto, gracias, amiga. Es que tienes que hacer lo otro. La gracia de Dios es gratis. No es por obra, dice Efesios 2, 8 y 9, para que nadie se glorie, porque es don de Dios. Es lo que debemos poner atención, que es lo que la palabra de Dios nos advierte, nos exhorta, nos invita a que escuchemos. El versículo 3, ¿qué dice, mira? Efesios 3:3 dice la palabra de Dios, a saber que por la revelación me fue declarada el misterio, como antes he escrito en breve. Amén. ¿Qué dice Hechos 22, 17 y 18? Hechos 22, dice la palabra de Dios, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, fui arrebatado fuera de mí, y le vi que me decía, date prisa y sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí. Porque no recibirán tu testimonio de mi gracia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, me advirtió por revelación, porque le hablaba a Pablo por revelación. ¿Ah? Sal, porque no van a recibir el testimonio de mí, de parte tuya. Pues no recibirá. Y muchas de las veces tenemos que pensar cuando alguien nos dice algo, ¿qué testimonio estás recibiendo? ¿Estás recibiendo el testimonio que es adecuado en estos tiempos? Los tiempos están cerca, ciertamente, pero Dios nos da señales, advertencias, exhortaciones, de manera que no tenemos excusa para decir, es que yo no sabía, es que yo no me di cuenta. ¿Qué dice Gálatas 1, de 11 al 16? ¿De qué se trata? Gálatas, Capítulo 1, versículo 11 al 16. dice la palabra de Dios, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo la recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo mucho más celador que todos de las tradiciones de mis padres, mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre. Amén. ¿Qué es lo que vemos? Gracias, amiga. ¿Qué es lo que entendemos? Que Pablo reconoce que él perseguía a la iglesia. Reconoce que el Señor desde el seno de su madre le llamó. Pero ¿cómo no se dio cuenta antes? Así como usted y yo no nos dábamos cuenta que el Señor nos estaba hablando, que el Señor quería que le sirviéramos. Estamos en un momento preciso y decisivo. ¿Sí o no? ¿Soy o no soy? Si soy, aprendo y aplico y enseño. Si no soy, trato de reconocer donde estoy fallando, porque todos fallamos. Pero es digno de reconocer que Dios nos ama de tal manera que aún así nos da el perdón cuando fallamos y reconocemos que hemos fallado. Por eso dice ahí en que Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, me lo sé de memoria, por eso lo digo. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué es lo que nos enseña? Que tenemos a disposición de cada creyente, de cada hijo de Dios, un abogado, a Jesucristo el justo. Pero ¿qué necesitamos hacer?
reconocer nuestras faltas a Él, no a mí o a alguien más, sino a Él, ir a Él y perdón, me equivoqué, fallé, mentí, critiqué, maldecí, odié, cualquier cosa que haya en nosotros, hay perdón, pero cuando lo sabemos buscar y reconocemos valientemente que nos equivocamos. Necesitamos entender que Dios ha mostrado su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¿Qué es lo que vemos? Que todo está preparado, que nos informa, nos dice cómo fue todo para que sigamos aprendiendo. ¿Quién nos da informes de algo? Nadie. Si trabajas, el patrón no te va a decir que por qué lo está haciendo así o cómo lo está haciendo. Te dice, hazlo y ya. Y el Señor nos explica, amplía, nos dice, mira, eso es así, ¿lo quieres hacer? Esa es disposición tuya. Porque Pablo es el medio que utilizó nuestro Señor Jesucristo para dejar la información más amplia y correctamente en la Biblia. ¿Qué dice Romanos 1:25? Dice la palabra de Dios, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. ¿Qué me leíste? Romanos 1:25. Entonces yo me equivoqué. Dice, el que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del ministerio encubierto desde tiempos eternos. No lo tienes, yo me equivoqué. Está en Romanos, pero no recuerdo exactamente. ¿Cómo dice otra vez? Otra vez dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Sabemos que el misterio que habla la palabra de Dios es de los gentiles que iban a ser coherederos juntamente con Israel. Que ciertamente a los judíos no les gusta, pues cuanto lo siento, así está escrito en la Biblia, con todo respeto, es lo que dice la Biblia. Es algo que debemos tener mucho en cuenta, que así como dice la palabra de Dios, hay muchos que están en contra de la palabra de Dios. Y no nomás los judíos o los musulmanes. No. Hay muchas otras personas que ven a Cristo como cualquier cosa, cualquier varón, cualquier profeta, y no como el Hijo de Dios. Por eso que debemos tener en cuenta que no sé dónde está la lectura, ¿la tienes? ¿No? No salió. Porque Bien. no quiero, hermanos, ¿Eh? porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. A ver. No sé si sea ese. Es Romanos 11:25, dice la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Está bien ahí, está bueno. Ok. ¿Verdad? ¿Qué es lo que debemos entender? Entonces que la palabra de Dios nos habla y nos deja ver ampliamente cuál es el propósito de Dios y el propósito de haber llamado a Pablo y revelarle a Pablo como instrumento, como ministro de Dios, ¿para qué? Para que se nos informara a cada uno de nosotros qué es el propósito de Dios. Dice el 5, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. ¿Qué dice? Que se es revelado ahora, ¿qué? A los profetas, ¿verdad? Ahora es revelado por medio del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese misterio? El que vimos, ya lo leímos ahí en el versículo 6, ¿verdad? Dice Romanos 16:26. Dice la palabra de Dios, mas manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarando a todas las gentes para que obedezcan a la fe.
Amén. Efesios 2, 14 y 16. Dice la palabra de Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Hasta ahí. Entonces vemos y entendemos que Dios hizo la gran obra por su gran amor hacia el ser humano de juntar de los dos pueblos uno mismo, un mismo cuerpo, un mismo hombre nuevo. La bendición de poder alcanzar las promesas. Por eso dice haciendo la paz. Un nuevo hombre haciendo la paz. Ahí en Romanos 5.1 nos dice algo muy importante. ¿Qué es lo que nos dice? Hablando de la paz, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Cuál fe? La fe en Cristo Jesús. ¿Qué es fe? Confianza, seguridad, certidumbre, una certeza de que estamos ciertamente siendo hechos hijos de Dios. Que estamos pasando por tribulaciones, por decir ciertamente que sí. Eso dice el 6, que los gentiles sean, ¿sí el 6? Sí, que los gentiles sean juntamente herederos, incorporados y consortes o unidos de su promesa en Cristo por el Evangelio. ¿Cuál es el medio? El Evangelio. ¿Qué dice Gálatas 3:29? Dice la palabra de Dios, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois y conforme a la promesa de los herederos. Amén. Me digo más claro, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme la promesa de los herederos, ¿verdad? Efesios 3:6. Dice la palabra de Dios, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Por el Evangelio. Gálatas 3, que leíste otro 29. Y si vosotros sois de Cristo, sí, ¿verdad? Ok. Entonces, si estamos en Cristo, tenemos todas esas bendiciones, recibimos esas promesas. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer verdaderamente, creer que el Padre envió a su Hijo a este mundo y no lo envió nada más por enviarlo. Ahí en Gálatas 4:4 dice que nacido de mujer, no nacido de hombre y mujer, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Todo tiene un propósito divino. ¿Por qué nació nuestro Señor Jesucristo de un ser humano? Para que la humanidad general, en general, toda, tuviera la bendición de gozar del amor de Dios. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son bendiciones que son para el creyente. Se necesita mucho valor, lo repito, se necesita ser muy valiente. Por eso ahí en Josué 1:8 me parece, le dice Dios a Josué, un consejo bien grande que va junto con que si oyeres hoy su voz. ¿Qué es lo que dice en Josué 1:8? Dice la palabra de Dios, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, ahí mismo esperan. ¿Qué es lo que estamos viendo? Nos deja la palabra, nos deja escrito, ya está todo escrito. No hay que aprenderla.
poner atención que dice la palabra de Dios. Pero hay otro versículo que dice esfuérzate. ¿Cuál es? El 6 y el 7 y el 9. El 9. Dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Amén. ¿Qué se necesita? Esforzarse, gracias, y ser que valiente. No es una petición, es un mandamiento. Mira que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Por qué? ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Quién dijo que es fácil? El que diga que es fácil es que no ha entrado de lleno a las cosas de Dios. El versículo 7 cerramos, dice la palabra de Dios, del cual yo soy hecho ministro. ¿De qué? Del Evangelio, ¿verdad? O sea, la promesa en Cristo, dice el 6, la última parte, por el Evangelio. Dice, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios, por el regalo de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su potencia. ¿Según qué? La operación de su potencia. ¿Qué dice Colosenses 1, 23 y 25? Colosenses 1, 23 al 25. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios, y empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual soy hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios. Amén. ¿Quién ordenó a Pablo? Gracias, amigo. Se puso por ministro porque quiso, porque le convenía, porque iba a sacar una tajada, porque iba a sacar, pues sí, pero no material, sino espiritual. La bendición que ha recibido Pablo es grande, pero nos invita a que recibamos también bendiciones. ¿Por qué Pablo tiene esa autoridad? Gálatas 1:1. Dice la palabra de Dios, Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Amén. Pablo el apóstol, no de los hombres, no ordenado por los hombres, ¿verdad? Ni, ¿cómo dice? Ni para hombres, ni por hombres, ni por más, por Jesucristo y por Dios el Padre. ¿Quién lo ordenó? ¿Quién le dio esa autoridad a Pablo? El mismo Señor Jesucristo y el Padre. Lo llamaron para que nos predicara el Evangelio. ¿Qué dice ahí Hechos 9:6? Dice la palabra de Dios, él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Amén. Ya cuando Pablo se vio vencido por el Señor, ¿qué dijo? Señor, ¿qué quieres que haga? Primera de Timoteo 1:1 al 18. ¿Al 18? ¿Qué dices? Tremendo, ¿eh? Primera de Timoteo 1, 1 al 18. Dice la palabra de Dios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen diversa doctrina, ni prestes atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones, que la edificación de Dios es por fe. Así te encargo ahora, pues el fin del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual, distrayéndose algunos, se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Sabemos, empero, que la ley es buena si alguno usa de ella
íntimamente, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para las parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, según el Evangelio de la gloria de Dios, bendito el cual a mí me ha sido encargado. Doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad, mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrare en mí el primero toda su clemencia, por ejemplo de los que habían a creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías pasadas de mí, milites por ellas buena milicia. ¿Así? Amén. Es un testimonio de Pablo para que entendamos un poco más ampliamente qué es el propósito de que Pablo haya sido llamado, siendo él, como dice, un pecador, siendo que él perseguía a la iglesia. Lo que quiere decir es, y lo que quiero decir es, la misericordia de Dios es para todos, para todo aquel que quiera, para todo aquel que desee conocer, no criticar nada más, hablar por hablar, no. Busquemos un fundamento, busquemos una dirección para poder entender, porque juzgar un libro por su página no es bueno. Tenemos que saber qué dice, no porque dijo aquel que dijo aquello, no, qué dice la palabra de Dios. Alguien me preguntó por ahí alguna vez, ¿por qué el libro de Enoc no está en la Biblia? ¿Por qué el libro de otros más? Hay muchos libros que son apócrifos. ¿Qué es apócrifos? Que no entran en el canon bíblico, porque hubo 2 concilios y en esos concilios se determinó qué libros. Déjame decir que fue gente erudita, fueron teólogos, fueron gente conocedora. Si algún libro no está en la Biblia, es que no es. Genealogías, por eso se trata, de enseñanzas falsas. Siempre la ha habido. De desacreditar al Señor, desacreditar a Dios Padre, pues ha sido el propósito no de uno, sino de muchas personas, porque no quieren reconocer que hay un Dios verdadero, que Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? Que envió a su Hijo en forma de ser humano para salvación de la humanidad, y nos deja reglas, estatutos, nos exhorta, nos invita, no nos obliga, no nos forza, es voluntario, por entendimiento. Pero si al oír la palabra Cristo, al oír la palabra Biblia, cierra su mente, se está haciendo un daño tremendo. Bueno sería examinar cada libro. Déjeme decir que para conocer qué cree cada religión, necesitamos ahondar en lo que cree cada uno. Nosotros, por decir, sabemos que la Biblia es verdadera, que ahí está fundamentada, que Pablo es el arquitecto que fue poniendo los cimientos para el Evangelio. ¿Quién lo ordenó? Dios se lo ordenó. Si nosotros no ponemos atención a lo que está escrito, lo que escribe en Timoteo, en Santiago, los Evangelios, no estamos poniendo atención en nada, porque los consejos que vienen ahí son para vida eterna, no para vida terrenal. En esta vida recibimos bendiciones. Claro, desde la mañana que abrimos nuestros ojos cada mañana, ya recibimos la misericordia de Dios,
que nos permitió abrir nuestros ojos y estar en salud. Es algo que debemos tener en cuenta, porque si a Dios le place, Él tiene en sus manos el poder de tomar la vida de quien Él lo desee o así lo decida. No somos nosotros, es Él. Dice ahí en Hebreos 9:27, que está establecido. A ver si lo tienes. Y voy con Bexi. Es que Bexi me ayuda mucho. ¿Verdad? Lo que sea de cada quien. Sin mi hija aquí, yo no sé cómo le haría. Hebreos 9:27 dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Amén, gracias, amiga. Pues de la manera que está establecido, ¿por quién? Por Dios. Que el ser humano, dice el hombre, pero generaliza, que el ser humano muera una sola vez y después al juicio. ¿Cuánto engaño hay en este mundo? Mucho. Porque el que domina este mundo es el padre de mentira. Y el engaño es tremendo. Y el más tremendo engaño que ha fructificado en este mundo es hacer creer a la gente que no existe, que es una paranoia, que es un cuento, que es una mitología. No, existe. Así como no podemos parar de hacer cada día más adulto, más grande, más anciano, no podemos parar la voluntad de Dios en nada, porque se ha establecido que el ser humano viva cierto tiempo, cada quien según la misericordia de Dios, y después al juicio. Hemos visto niños que no nacen, no que les quiten la vida, que no nacen, que al nacer ya no tienen vida. Hemos visto ancianos, hombres sanos, jóvenes, que se duermen y ya no amanecen. Un ataque cardíaco, algo, en la noche ya no amanece. Pero si nosotros pudiéramos controlar todo eso, podríamos decir, pues a lo mejor no hay Dios, pero hay un solo Dios verdadero, que tu cuerpo, mi cuerpo, fue niño, fue feto, luego infante, luego más grandecito y más grandecito, si Dios lo permite, hasta llegar a una edad que puedo decir, pues ya tengo mis años y el Señor todavía tiene misericordia de mí y voy a seguir predicando hasta donde Él me deje. Pero ¿quién te encontró? Dios. Por eso siempre decimos, si Dios quiere. ¿Lo crees? ¿No lo crees? Es allá tú. A mí me toca predicar la palabra de Dios. Escúchala. Si te conviene, te convence, estúdiala, mírala y ve si realmente es así. No son mentiras. Yo no predico de mí, predico qué dice la Biblia. A creyente, si sabes lo que Dios te pide que hagas, ¿por qué no lo haces? Y si no lo estás haciendo, ¿cuál es el motivo? Delante de Dios está válido, estás enfermo, no puedes hacer nada, no puedes moverte, estás en cama. Tienes razón, pero si Dios te deja mover todavía y no estamos haciendo lo que nos corresponde, deberíamos ponernos a pensar. Es una enseñanza, no es una crítica, es un consejo, son exhortaciones, invitaciones. Si te gustó, adelante. Toma lo que te sirve y lo que no, déjalo ir. No te cuesta nada, no pedimos nada, no exigimos nada. Simplemente escucha, te convence, bueno. Si no, Señor te bendiga. Vamos a orar y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por estos momentos tan maravillosos, Señor, en que le permites a este tu siervo compartir tu palabra. No es un juicio, no es una exigencia, es voluntario todo, así como es tu bondad para con todo el mundo. Ahí está, Señor. Así es para todos la predicación de tu siervo. Aquel que quiere, que gusta, quiere escuchar, quiere aprender, adelante. Y si no, seguimos orando por todos. El Señor me los bendiga a cada oyente, Padre, y suple sus necesidades, nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren. Bendice a tu pueblo, bendice tu cuerpo, bendice tus iglesias, tus siervos, tus ministros, tus evangelistas, tus misioneros, aquellos que se esmeran todavía con ese fuego en su corazón en buscar a agradarte, en buscar a predicar tu evangelio en todas partes, en el tiempo y fuera de tiempo. Ponemos todo en tus manos, dándote gracias en todo y por todo, pidiéndote perdón por nuestras faltas. En Cristo Jesús. Amén. El Señor me lo bendiga.